Dar las gracias a Luz por el magnífico trabajo que ha realizado a la hora de comisariar la exposición y de también llevar a cabo esos encuentros. Gracias a ambos y ahora el escenario es vuestro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paco, por tu generosa presentación y por estar aquí, que somos conscientes que un vicerrector tiene siempre una agenda muy apretada, así que es un placer. Yo siempre he defendido que en la universidad se tiene que crear, aparte de hacer crítica literaria o crítica artística, ¿no? Y un convenio como el que tiene nuestra Universidad de Oviedo con el Centro Niemeyer facilita que gente como yo, que nos movemos en el ámbito académico, podamos realmente penetrar de forma activa en el mundo artístico, en el mundo de la creación. Así que muchas gracias por apoyar siempre estas iniciativas, que muchas veces son muy arriesgadas, pero siempre las apoyáis de muy buena, con mucho gusto, ¿no? y con mucho placer. También quería darle las gracias a Enrique por acompañarnos hoy, que también soy consciente de la apretadísima agenda que tiene este mes, de los muchos actos que tiene. Hay pocas personas que yo conozca en España que sepan tanto de arte contemporáneo en Irlanda, por lo tanto es el interlocutor ideal para esta conversación que clausura, como dijo nuestro vicerrector, este ciclo de conferencias en torno a la exposición de Amanda Coogan. La primera de las conferencias, que la impartió el doctor Máximo Láez, era sobre fotoperformance en artistas anglo-norteamericanas. La segunda, de José Manuel Costa, sobre performance en el ámbito nacional e internacional. Y con esta intervención pues vamos a ver si somos capaces de contextualizar la obra de Amanda Coogan dentro del arte y la cultura de la Irlanda contemporánea, de la Irlanda reciente. A mí me gustaría empezar hablando un poco de la relación que tiene la literatura y las artes visuales, ¿no? En Irlanda. Irlanda es un país con una tradición literaria realmente consolidada. La literatura irlandesa ha traspasado desde siempre las fronteras geográficas de la isla y se estudia en todas partes y necesariamente deja una impronta, yo creo, también en los artistas y las artistas visuales y plásticos, ¿no? Simplemente para empezar un poco la conversación, una de las piezas que tenemos representada en esta exposición, su armazón material, que es la montaña monumental, ¿no? Que tenemos abajo para You Told Me to Clean and Wash My Ears, una pieza del año 2014. En esta pieza hay una clara influencia de Samuel Beckett, del teatro del absurdo. Además, no es la única pieza en la que Amanda se ve o muestra su influencia de este dramaturgo irlandés. El teatro del absurdo, en concreto, su pieza Los días felices, ¿no? La obra de teatro donde vemos una montaña de desechos, saliendo de la montaña una figura femenina repitiendo este mensaje de son días felices, ¿no? Entonces, claro, ese absurdo se genera por el desfase entre lo que vemos, entre el input visual y lo que estamos escuchando, ¿no? Y en ese espacio liminal de lo absurdo se generan nuevos significados, nuevas emociones, nos revuelve todo esto, ¿no? Obviamente no es la única capa interpretativa que tiene esta pieza. You Told Me to Clean and Wash My Ears trabaja con la lengua de signos, con una comunidad, la comunidad sorda irlandesa, marginada y que no siempre encuentra un espacio en el mundo artístico. Aquí también hay una referencia a un episodio histórico en el año 72, cuando un miembro de la comunidad sorda fue asesinado en Irlanda del Norte. Se generó una protesta por todo esto. Es decir, hay un contexto histórico, un contexto social, un contexto artístico y luego, obviamente, el propio contexto existencial de quien viene a ver una obra, ¿no? No es la única obra de ella, como digo, donde existe esta conexión. No sé si tú compartes esta idea de que la literatura influye mucho, ¿no? En las artes plásticas, en tu experiencia como director de Lima, todo el arte contemporáneo irlandés que conoces. En Irlanda yo creo que sí, no solo porque cuando alguien piensa, por ejemplo, en España, lo más famoso probablemente sean artistas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero hay la tradición muy grande de Velázquez, Goya, El Greco, Picasso, todo esto, ¿no? Y en cambio en Irlanda esta tradición es muchísimo menor.
En cambio, la de la literatura es muy impresionante. No digo que en España no haya buenos escritores, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que tienen 6 premios Nobel, es un país de 4 millones de habitantes, ¿no? Y sobre todo lo que es Oscar Wilde, Bernard Shaw, Yeats, Swift, Beckett, o sea, es como y ahora incluso Bambi, Lotoibín, no sé qué, que es una tradición muy fuerte. Pero no solo la literatura, sino también, bueno, que es literatura también, el teatro es importantísimo en Irlanda, porque en el National Theatre de allí, que es el Abbey Theatre, se creó un poco de una forma como identitaria. Es un país que, como sabéis, se independizó en los años 20, entonces sabes que tiene una historia muy larga, pero como Estado es un país reciente. Y el teatro fue muy importante como para crear esta cosa como nacional, ¿no? Y en el caso de Amanda Cowan, que trabaja haciendo performance, aunque ella no utiliza textos, por ejemplo, pero la performance siempre tiene relación con el teatro, con la danza e incluso con la ópera, ¿no? Con la música. Entonces tiene esta cosa como de escenario, ¿no? que es muy teatral. Pero las artes allí yo creo que viven un momento muy bueno ahora, sobre todo a partir de los años 80, así. Luego hay una estructura para un país tan pequeño de instituciones que a lo mejor no son como el Metropolitan o el Pompidou, pero son más pequeñas, pero que se complementan muy bien y que hay como un tejido de apoyo para los artistas contemporáneos. Y luego pienso que los irlandeses tienen suerte también al ser el idioma dominante y el inglés, que es más fácil que para nosotros, dijéramos, conectar con el Reino Unido, con Estados Unidos, y siendo como un país pequeño, no es un país periférico porque están dentro de la cultura anglosajona, que es un poco la cultura dominante en el mundo, ¿no? La que tiene como más fuerza. Entonces hay estas cosas. Luego en Irlanda hay otra cosa interesante que me gustaría decir, porque a lo mejor es una cosa que no pensamos, pero yo lo pensé viviendo allí. El mundo artístico me pareció que era increíblemente solidario y se respetaban mucho, ¿no? Entonces, si yo hacía cuando estaba en el museo, que estuve 9 años, una exposición de un artista irlandés, venían todos, ¿sabes? Cuando aquí sería al revés, escogen a un artista a representar a España en la Bienal de Venecia y cae fatal a todo el mundo a partir de entonces, ¿no? Y en Irlanda me gustaba mucho eso, como para las otras cosas no, pero siempre que había un artista irlandés podía ser alguien de 80 años como alguien de 30, que aparecían todos por allí, ¿no? Y se daban cuenta un poco como la fragilidad que tiene el mundo artístico ¿sabes? Entonces había esta cosa como solidaria de una hermandad que me gustaba mucho, ¿no? Pero en fin, no sé si me he cambiado un poco de tema, ¿no? Pero me parece que está bien decirlo porque a lo mejor es un país que aquí conocemos más a los escritores que a los artistas, ¿no? Y hay una tradición grande también de artistas mujeres allí, ¿no? Y yo creo que en la literatura anglosajona hay muchas escritoras, que desde Jane Austen a George Eliot, pero en Irlanda había, por ejemplo, en todo el siglo XX, hubo un grupo de mujeres cubistas que era curioso porque casi todas ellas eran lesbianas y protestantes. Entonces se fueron como todas a París, ¿no? Pero había como este grupo y todos son mujeres. Y luego la personalidad más importante de la modernidad irlandesa también es una mujer que también vivió en Francia, que es Eileen Gray, que era una diseñadora muy amiga de Corbusier y todo eso, y es una persona importantísima en el mundo de la arquitectura, del diseño y de la modernidad, y es irlandesa. Y luego en los años 50 había una serie de artistas mujeres, también los 60, pero sobre todo en los 80 hay un grupo en que está Alice Maher, Dorothy Cross,
Kathy Prendergast, y luego más jóvenes como Jackie Irvine. Hay un montón de artistas, luego estas trabajando ya como en otros géneros, ¿no? Y en esto es interesante, yo pienso que las mujeres que tuvieron una presencia muy grande también en el arte internacional a partir de los años 60-70, que fueron innovadoras en las prácticas artísticas, ¿no? Y por ejemplo, la performance, que en esa época había muchísimas mujeres que se dedicaban a esto y muchas hablaban de que reivindicaban como rituales arcaicos, que esto a lo mejor le podemos preguntar a Amanda si eso tiene un interés para ella o no. Entonces, yo estaba pensando también en un libro muy extraño, pero muy interesante, de Robert Graves, el poeta inglés que vivió mucho tiempo en Mallorca, que se llama La diosa blanca, que habla sobre una tradición de cultos lunares y femeninos, religiosos, que hay en muchas religiones antiguas, y que todas se referían como al inconsciente y a la ebriedad y a lo nocturno y a lo extraño y a lo irracional, y en cambio los rituales solares o apolíneos sobre el sol, que son los que luego parece que han dominado la cultura occidental, tenían más que ver con la claridad, el sol, la razón y todo eso, ¿no? Pero yo creo que la performance tenía mucho que ver en ese momento con el cuerpo y con esta cosa irracional, y era una cosa también de las mujeres que hacían desde puntos de vista feministas contra el arte dominante, que era la pintura y la escultura que hacían hombres, ¿no? En aquel momento. De todas maneras, luego han pasado muchos años y ahora ha vuelto a ver como este nuevo interés en la performance, que la obra de Amanda estaría en ese contexto, y tiene más cosas que eso, ¿no? Pero esto me gustaría preguntárselo a ella al final o algo que nos cuente, ¿no? Sí, porque como la tenemos en el público, que acaba de aterrizar, recién llegada de Irlanda, y por cierto, ya que estamos en esta transparencia, anunciar que el viernes, de forma sorpresa, pues nos va a ofrecer una performance fuera de programa. Se va a subir a esta pieza, a la Montaña Azul, esta pieza monumental que tenemos abajo en el centro de la cúpula, y por la tarde nos va a ofrecer una performance fuera de programa. O sea que si alguien se quiere acercar por aquí el viernes, pues se va a encontrar con esta actuación. Me resulta interesante lo que comentas de la literatura irlandesa, porque claro, efectivamente es una literatura muy, muy consolidada. Todos los nombres que mencionas son parte del canon de la literatura en lengua inglesa, no solo la irlandesa, sino la literatura anglófona. Bueno, Beckett escribía en francés. Beckett escribía en francés, pero forma parte, digamos, se estudia dentro de los programas de literatura inglesa o de literatura en lengua inglesa o de literaturas anglófonas, a pesar de que escribió efectivamente en francés. Pero todos son hombres masculinos, todos son nombres masculinos, ¿no? Es decir, sí, creo que está haciendo ruidos pendientes, lo voy a quitar. Perdona, Ridi. Todos son nombres masculinos. Es solamente en los años 80 empiezan las mujeres en Irlanda a encontrar un espacio propio desde el que crear, ¿no? Entonces me pregunto si en las artes plásticas, cuando tú eras director del Museo de Arte Moderno de Dublín, te encontrabas también con estas asimetrías, ¿no? Porque en la literatura son muy claras y hay un debate muy, muy abierto sobre las antologías, cómo antologizar, qué cantidad de mujeres, qué cantidad de hombres aparecen representados, y como un libro titulado Antología de Poesía Irlandesa Contemporánea incluía todo hombres y nadie cuestionaba nada, pero cuando había nombres, cuando eran todo mujeres, ya había que poner la palabra escritoras o mujeres poetas, ¿no? Como para convertirlas a una especie de gueto artístico. No sé si esto encontrabas. Que puedo decir que esto lo dije a personas en Irlanda y se escandalizaban un poco, ¿no? Pero yo pensaba que a veces había muchas mujeres artistas, porque allí creo que sí que hay más, pero que a lo mejor era porque las artes plásticas era una cosa menor. Ajá. ¿Sabes? Que entonces les parecía bien que lo hicieran las mujeres. Era la teoría que tenías, ¿no? Sí, o sea, que creo que puede haber un poco de eso, ¿no? De todas maneras, yo te digo que hay en arte del siglo XX, antes no hay nada, pero ahí te digo, hay este grupo, Aileen Grace, que es una figura tan importante,
pero es como Beckett o Joyce, que no vivieron en Irlanda, porque era un país que era muy pobre mucho tiempo, ¿no? Entonces, estas figuras tan importantes, pues Beckett escribía en francés, Ingrid vivía en París, Joyce vivió también en París y en Trieste y en Zúrich, que no es que yo no creo que a Joyce le hiciera mucho caso en Irlanda antes, ¿sabes? Ahora es como una personalidad. Pero yo no veía desequilibrio, ¿no? En los años 50 hay menos artistas, pero había una artista que me gustaba mucho, que está todavía viva, se llama Camille Suter, y luego en los años 60, 70 otra mujer se llama Anne Madden, ¿sabes? Y luego a partir de los 80 y 90 es indistinto, ¿no? Hay tantas mujeres como hombres. Y de hecho yo creo que me gustaban más varias artistas mujeres que sí, bueno, tampoco lo he pensado muy bien, sí, pero no creo que estaba muy equilibrado, ¿no? En el arte contemporáneo. En arte antiguo yo no se me ocurre ninguna mujer irlandesa artista importante hasta el siglo XIX, o sea que ahora no caigo, a lo mejor, a lo mejor se me olvida, pero... Sí, por continuar un poco con esta conversación sobre la influencia que la literatura tiene en las artes plásticas, ¿no? En este caso en las performances, la influencia de Samuel Beckett en el caso de Amanda Coogan es bastante obvio, ella misma ha hablado de ello. Para cualquiera que conozca la obra de Beckett, están en estas montañas que son bastante recurrentes en las performances de Amanda Coogan, pues siempre aparece esta referencia a los días felices, ¿no? y a otras obras más. Pero a veces esa intertextualidad que se ve, ¿no? en algunas de estas obras viene del propio bagaje de quien está observando, ¿no? Por ejemplo, me gustaría llamar la atención sobre el The Passing que hizo aquí Amanda el año pasado en el Niemeyer. Yo lo había visto en el RHA en Dublín cuando para la exposición I'll Sing You a Song from Around the Town, pero aquí en el Niemeyer, claro, se recontextualizó porque Amanda caminó por dentro de la cúpula, subía, bajaba las escaleras, caminaba por este espacio, pero también caminó por los exteriores, ¿no? Esa pasarela tan bonita, tan arquitectónica que une la cúpula con el auditorio. Aquel día había un fortísimo nordeste, cambiaba mucho el paisaje, las nubes iban cambiando constantemente y Amanda en esta recontextualización utilizó esta prolongación de su brazo, ¿no? Esta estela roja, estas telas que con el viento se iban moviendo y conversaban muy bien, tanto con las chimeneas de las baterías de Koch que tenemos de la industria atrás del Niemeyer, como con los propios edificios del paisaje urbano de Avilés, como con las propias estructuras curvas, ¿no? del fantástico Niemeyer. Claro, todo esto, ella con este fuerte nordeste tenía que hacer unos esfuerzos físicos extras, ¿no? Para poder caminar contra los elementos, por así decirlo. Claro, las connotaciones literarias de esto, pues cada uno las puede ver en su propio bagaje, ¿no? Pero para mí, aquí tenemos una de las fotos de aquel día, de Máximo Laez, a mí me recordaba muchísimo a un poema de Paula Meehan. Paula Meehan es poeta laureada en Irlanda, una de las voces más influyentes de su generación, ¿no? Y tiene un poema que se titula Buying Winkles, que significa algo así como ir a comprar vígaros, donde la protagonista, que es una niña, la voz poética se recuerda a sí misma cuando era una niña y su madre le encarga ir a comprar vígaros, ¿no? En un barrio del norte de Dublín, que es la zona menos favorecida, la zona más deprimida de la ciudad, como bien sabes, donde las mujeres se quedaban en el espacio doméstico y los hombres ocupaban los espacios públicos. Entonces la niña todavía es una niña, todavía no es una mujer, todavía no se le ha asignado un papel dentro del entorno doméstico, es la que puede atravesar la ciudad, es la mujer que puede atravesar la ciudad para comprar esos vígaros y los lleva, es la única presencia femenina que ve en las calles, aparte de las prostitutas. Entonces lleva los vígaros en un cucurucho hecho con newspapers, ¿no? con periódicos, lleva los vígaros y los va sosteniendo como si fuese una antorcha de triunfo porque ha conseguido algo que no ha conseguido su madre o otras mujeres mayores que tienen que quedarse metidas en casa, ¿no? Y dice al final del poema, I'd bear the newspaper, twist a bulging fat with winkles, proudly home like torches, ¿no? Me llevaba
ese paquete de vígaros, como si fuera una antorcha triunfante a casa, ¿no? Entonces, claro, mi propio contacto con la literatura femenina irlandesa se imponía este nuevo significado en esta especie de antorcha que llevaba Amanda luchando contra los elementos aquel día, ¿no? Y luego, por supuesto, pues la propia experiencia vivida de cada persona. Es decir, que a veces estas referencias literarias pueden ser conscientes por parte del artista o los podemos ver la gente que nos dedicamos a hacer crítica artística o crítica literaria, dependiendo desde dónde las estemos leyendo, ¿no? Bueno, Beckett yo creo que es un escritor que ha tenido una importancia enorme en el arte contemporáneo, ¿no? Y las últimas obras suyas, incluso después de Días Felices o Esperando a Godot, son a veces obras muy extrañas que también, a lo mejor hay este montón de basura y salen cabezas de cubos de basura y van repitiendo palabras, ¿no? O sea, parecen performance o son obras todavía muy radicales, ¿no? Cuando se hacen, pero es una persona que tuvo mucho éxito, ¿no? Mucha influencia, quiero decir. Y de Amanda Coogan tiene una cosa beckettiana también. Lo de Beckett, si uno lo piensa, yo creo que lo piensas gris o negro. O sea, que allí habría como un contraste, porque ella trabaja mucho con la luz y con el color y tal. Pero todas las obras de Amanda Coogan están hechas por muy pocos elementos, ¿no? Incluso cuando ves la descripción de las performances, son muy cortitas, ¿no? Entonces a lo mejor duran mucho en el tiempo, y tienen también un poco esto como de cosas que se repiten que son un poco absurdas, ¿no? Lo que pasa que el teatro de Beckett es un teatro muy negativo y muy pesimista al final, ¿no? Yo creo que el arte nunca lo es, pero surge de un poco como de la angustia y del dolor, y es muy así. En cambio, la obra de Amanda yo la veo más luminosa, ¿no? Pero sí que veo que ha tenido mucha influencia este teatro tan minimalista, incluso los decorados. Esperanza Godot es el decorado más famoso, hay como un árbol y una montañita, ¿sabes? Eso eran como espacios que podríamos definir como abstractos, que no tuvieran referencias o solamente el horizonte o una montaña, ¿no? Y creo que sí que se nota mucho, ¿no? en su obra. Lo que pasa que no hay texto, ¿no? No es narrativa, no. sí, efectivamente. Y Beckett una vez, ahora me he acordado que leí que él decía que escribía en francés para que fueran más raros los textos. ¿Sabes? Porque que como pensaba que tendría un francés idiosincrático, sabes que yo no lo he leído en francés, lo he leído en inglés y en español, pero que él dijo eso, que utilizaba el francés para hacerlo más extraño todavía, ¿no? Y también porque al no ser su lengua madre, yo creo que él también leí alguna cosa al respecto, no hay espacio para lo superfluo. Es la idea, la esencia, lo que comunica, más que lo superfluo, que ya implica un dominio, una competencia del idioma más amplia, ¿no? Dicho esto, me acuerdo que cuando hice la mili, conocí a Domingo Pérez Mini, que era un crítico literario muy importante que había llevado la Gaceta de Arte, y él me dijo que trató a Beckett en París e iban a jugar al billar. Entonces, esto me gusta porque no parece que nadie se imagina a Beckett jugando en billares, ¿no? Pero iba, o sea que era normal. No de que la obra sea tan extraña. A pesar del teatro del absurdo y de la influencia del absurdo. Sí, bueno, a mí me gustaría también hablar un poquito mínimamente de la obra Yellow, porque fue una de las performances que más me impactó a mí cuando la vi por primera vez, y fue la que nos inauguró un poco esta exposición el primer domingo que la exposición estuvo abierta. Claro, aquí, al tenerlo en este espacio tan fantástico de la cúpula, todo se recontextualiza, ¿no? Todas las piezas que yo había visto de Amanda Coogan en Irlanda, las veo por primera vez fuera de Irlanda y se recontextualiza todo el significado, ¿no? La primera vez que se hizo Yellow se hizo en Dublín, en la Galería Una,
muy cerca de uno de los conventos de la Magdalena, ¿no? Entonces, claro, establecer el subtexto ahí es muy fácil cuando estás en ese lugar preciso, ¿no? Para la gente que no esté familiarizado con la literatura, con la historia, ¿no?, irlandesa, a las mujeres durante muchas generaciones, hasta época muy reciente, yo creo que el último convento de la Magdalena se cerró en los 90, creo, mujeres que se consideraban desviadas en su comportamiento con respecto a la norma moral de un catolicismo muy arraigado en Irlanda, léase madres solteras, mujeres que pues hablaban, pues, bueno, que eran un poco vanidosas o muy bellas o que hablaban con hombres, mujeres que habían sido violadas, es decir, todas aquellas que no se encajaban en el icono de la esposa y madre del catolicismo irlandés, se las internaban, ¿no?, en estos conventos, en estas instituciones religiosas que se las llamaban los conventos de la Magdalena o las lavanderías de la Magdalena, porque lo que tenían que hacer estas mujeres era lavar, era una especie de penitencia, se usaba un poco la metáfora de la pecadora, de María Magdalena, entonces a base de lavar y lavar la ropa, pues limpiaban su alma, ¿no? Esta era un poco la idea. Obviamente Yellow no es sobre esta cuestión, no es el único significado que hay, pero cuando la ves representada en Dublín, a escasos metros de una de estas lavanderías, el significado llega, indudablemente. No es un significado que aquí resultase obvio, porque estamos en el Niemeyer, en la cúpula, en un espacio curvo, en una cultura diferente, a pesar de las relaciones que existen pues, entre Asturias, Galicia, por todo el tema celta, ¿no?, todo este sustrato cultural celta, con Irlanda, Escocia, Gales. Pero esta parte de la historia irlandesa, si no se explica a este público, pues no van a conectar con él de esta forma, ¿no? Pero sí con cosas como cuestiones como la maternidad, la domesticidad, ¿no?, las labores de las mujeres previo a, pues bueno, ciertas liberaciones, ciertos derechos, etcétera. De hecho, pues había gente que decía, vaya como trabajaban las mujeres antiguamente, ¿no?, como una referencia histórica. Mi madre me lo comentaba después, vaya como trabajaban las mujeres antes, ¿no? Esta era la referencia histórica o el contexto desde el que ella construyó un significado. Pero claro, hay muchos otros significados que pueden venir de Yellow dependiendo del viaje existencial en el que estés en ese momento, ¿no? En esta foto en concreto, que no es muy buena, está hecha con el móvil, es un momento en el que suena Schubert y hay como una especie de trascendencia en Amanda. Normalmente sostiene el brazo en alto, un poco también conectando con los Buying Winkles de antes, ¿no?, con la niña de Paula Meehan que levanta los vígaros como en un triunfo, ¿no? Hay una especie de triunfo, de trascendencia, de trascender ese dolor, esa incomodidad física de estar horas en contacto con el agua, con el jabón, en una posición sedente encima de un cubo muy, muy incómoda, ¿no?, donde se le enrojece la piel, las manos. Se puede palpar casi esa especie de dolor, ese esfuerzo, esa resistencia física, y luego llega la trascendencia a través de la música de Schubert. Normalmente coincide con esa trascendencia. Entonces, bueno, esto también puede coincidir pues, con tu propio viaje existencial, tu propia lucha, Es decir, que muchas veces el público que viene a ver una performance viene obsesionado por entender, ¿no?, qué es lo que tenemos, que el significado puede venir del contexto nacional, del contexto cultural propio, del contexto del artista, puede ser consciente, inconsciente, puede venir de nuestro propio bagaje, ¿no? Yo creo que en la performance, más que en otras artes, esta multiplicidad de significados, este cruce de significados se da porque hay un componente abstracto, ¿no?, en estas obras, entonces facilita este cruce interpretativo. Yo pienso que es una cosa que es voluntaria, que la obra esté abierta a la interpretación, ¿no? Entonces, así como estos temas que dices, yo creo que incluso es posible, no digo que lo sean, pero que salgan inconscientemente. O sea, es que es el material biográfico que genera las obras. Pero yo creo que luego se completan con el espectador, ¿no? Y pienso que hay mucho arte contemporáneo que pide la participación. Y la participación no quiere decir de una manera literal, aunque aquí hay una obra interactiva que sí lo sería en este sentido, ¿no? Pero pienso que el arte tuvo 3 revoluciones muy grandes en el siglo XX.
La primera, que fue la formal, cuando apareció la abstracción y todo eso. Pues las otras dos en los años 60, una con los materiales, que eso fue un poco la escultura que se llama posminimalista, que empezaron a usar desde arena y neones y luz y cosas así. Pero también hubo esta revolución con los significados. La narrativa principal del arte moderno era una cosa formal, hasta el punto que el arte minimal, por ejemplo, negaba que tuviera significado alguno, que lo que era como un mero índice de su materialidad, es una pintura que era sobre el color, la incidencia de la luz, la textura y tal. Entonces, a partir de aquí, en los 60, eso explotó y le dijo, el significado es importante y ya entonces ha habido todo eso, ¿no? Y a partir de los 80 yo creo que hay una corriente bastante dominante de los 90, sobre todo del arte de la participación, y se ven muchas obras que parece que están incompletas. Por eso yo creo que es interesante ver que lo que son, dijéramos, los restos o las ruinas de la performance no para mí están bien, sabes que tú proyectas encima como la performance, pero no es que, sabes que esta parte de completar lo hace interesante aunque tú no veas la performance. Pero claro, si ves las películas y has visto alguna, pues es más fácil de imaginar. Pero creo que eso es también interesante, el arte que es muy didáctico, por ejemplo, yo no lo puedo soportar, ¿no? Entonces me da la sensación de que si cuando cierras mucho el significado de una obra, que dices esto es sobre esto, pues aparte que ahí se estás acaba, dirigiendo ¿no? al público a un significado único, eso es muy anti mis principios también como lectora y como consumidora de arte, ¿no? El teatro es un poco como la música, si alguien se pone a cantar en un sitio, siempre como emociona, ¿no? Y lo que hace Amanda yo creo que es equivalente a eso, en vez de cantar, es el movimiento con una ropa como ceremonial, extraña, y haciendo cosas que las personas no hacemos normalmente y menos en público. ¿No? O sea, a lo mejor la gente canta mirando al espejo, pero y pienso que pero tienen como esta presencia y hay mucho en ellas como de memoria y de vivencia personal, ¿no? Entonces yo creo que la gente puede como proyectar, ¿no? Pero es la presencia pues, de unas figuras femeninas con un vestido extraño, del mismo color, repitiendo acciones. Y pienso que también el hombre tiene esta capacidad de establecer relaciones simbólicas con las cosas. Yo me imagino que el hombre primitivo iba por el campo y vería dos maderas una encima de otra y ya quería leer eso o con tres piedras que alguien había puesto. Entonces hay esa cosa como que crea enseguida como un escenario como simbólico, metafórico, que uno tiene que completar, ¿no? Y que se ve enseguida cuando algo que parece que es mágico, ritual o fuera de la vida cotidiana, ¿no? Aunque esté basada en eso. Efectivamente, sí, yo coincido plenamente. Quería hablar un poquitín de tu experiencia también como comisario, ¿no? Tienes una amplísima experiencia como comisario de exposiciones y ahora mismo estás embarcado en varios proyectos, uno de ellos para el Guggenheim. Y quería comentarte un poco cuando te planteas el reto de organizar una exposición para un centro, bueno, en este caso los que estás haciendo uno es para el Guggenheim y el otro para... El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. De Barcelona. ¿Cómo inicias el trabajo? ¿Cómo lo organizas? ¿No? Porque aquí, bueno, a mí me gusta mucho lo que es el trabajo en proceso, ¿no? Cómo se llega a crear algo, pero me gusta mucho ese momento, más que el producto final, el proceso, ¿no? Que un poco es lo que hace Amanda Coogan. Parece que está constantemente en proceso, constantemente realizando una acción en bucle.
Cuando nos planteamos montar la exposición aquí en el Niemeyer, teníamos claro que la pieza central de la exposición iba a ser esta montaña, esta pieza monumental que tenemos abajo, la montaña azul de You Told Me to Clean and Wash My Ears. Pero yo inicialmente me lo había planteado como organizar la exposición como organizar un libro de poemas, ¿no? Porque es el género literario con el que estoy más familiarizada. En un poemario hay veces que tenemos un poemario donde hay una línea narrativa, digamos, más que una línea narrativa, una línea argumental, digamos, que atraviesa todos los poemas, y entonces esto te va dando el orden de los poemas, pero en muchos poemarios cada poema se puede leer de forma independiente, tiene su vida propia y no está necesariamente conectado con el siguiente o con el anterior. Así todo es importante en qué orden los colocamos en el libro para nuevamente ayudarnos a o bien construir un significado o bien darle cierto sentido, bien como autores o como antólogos, antólogas, como lectores, ¿no? Entonces yo empecé a plantearme la exposición de esta manera. Luego, evidentemente, surgió el tema de que esto no son textos narrativos, sino que son piezas escultóricas donde la forma, el color, las dimensiones, la música, porque muchas de ellas llevan música, juegan un papel importante. Entonces, alrededor de esto empezamos a jugar con los equilibrios de formas, equilibrios de si había formas humanas o no, los colores, que no hubiera excesiva carga de un color en determinado espacio, con las propias formas curvas del Niemeyer y también que las piezas conversaran entre ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí pues tenemos la montaña azul que decíamos que tiene influencia de Beckett con la montaña amarilla de Cat Piece, que es una pieza donde también hay una carga intertextual con el Cat Piece de Yoko Ono, pero también hay una forma montañosa típica del teatro del absurdo de Beckett. Y bueno, tuvimos la colaboración de Ramón Isidoro, que nos ayudaba mucho con estos equilibrios, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia a la hora de organizar? ¿Cómo te enfrentas a la hora de organizar una exposición? ¿Cómo empiezas, ¿no? ¿Cómo creas el concepto? Bueno, depende de la exposición y también depende el trabajo es diferente el trabajo que hago ahora, que es trabajo por mi cuenta, como trabajas en una institución, ¿no? Yo también estudié filología inglesa, o sea que no tengo y soy poeta, o sea que entré por allí, dijéramos. Tenía muchos amigos artistas y me empezaron a pedir textos y acabé comisariando exposiciones, ¿no? Pero desde el museo, por ejemplo, yo pienso que en el arte contemporáneo, que es por eso que a la gente a veces le desconcierta un poco, ha habido como una explosión de cosas provocada por estas revoluciones de las que hablaba. Y entonces pienso que antes había como una narrativa más clara que explicaba lo que había pasado. Si os fijáis, cuando vais a un museo ahora, en el MoMA o lo que sea, explican hasta los años 60 de una forma y luego no sabe nadie explicarlo, ¿no? Hay teóricos como Danto que hablan de un momento ahistórico, de múltiples narrativas y tal. Yo cuando estaba en el museo, que a veces tienes que pensar en lo que estás haciendo, me gustaba comparar lo que se podía hacer en el museo con modelos literarios, supongo que también por el background, ¿no? Pero pensaba, y lo veía claro eso, aunque no sé si la otra gente lo va a ver, en las novelas grandes de Bolaño, sobre todo. Es un escritor que me gusta muchísimo y sobre todo es una obra muy vasta que se ha ido conociendo, sobre todo después de su muerte. Pero las dos novelas más grandes de él, que son muy extensas, son Los detectives salvajes y 2666, que están estructuradas como una amalgama de narrativas distintas que parece que no tienen que ver unas con la otra, ¿no? Entonces, de repente a veces se entrelazan y un personaje que había salido en la primera sale en la tercera, pero por ejemplo en 2066 hay una historia sobre un escritor alemán y un grupo de críticos que lo sigue. Hay estas historias de los asesinatos de mujeres, estos terribles que pasan en el norte de México. Y está escrito todo de una manera como muy que demuestra una pasión inmensa por lo que hace, que eso es muy atractivo de Bolaño. Y luego está hecho de una manera, aparte de que son estas narrativas que son como el chorro de un volcán, que son diferentes y luego se dan sentidos una a la otra, eso se presenta
de una forma como enigmática, nunca se resuelve nada. Parece más como que plantean cosas. Entonces yo veía el museo como un motor de narrativas, así como lo de Bolaño. Entonces introduje mucho y trabajé mucho con artistas de Asia y de Latinoamérica, que eran zonas que son nuevas, dijéramos, en el mundo del arte contemporáneo. Y me gustaba eso. Entonces no me parecía que el museo tenía que ser, que yo creo que ahora en España son muy así, una cosa dogmática que explica cómo es el arte, como si fueras la iglesia, dijéramos, ¿no? O sea, yo creo que tenía que ser una cosa como mucho más abierta y también me interesaba que fuera muy multidisciplinar. Pero vamos, eso es una cosa, pues obviamente, que ahora no afecta a lo que hago, pero sí que lo afecta en el sentido de que al hacer proyectos independientemente, pues tengo que pensar en lo que está haciendo ese museo, ¿no? Para ver si es absurdo lo que yo quiero hacer o no, o si va a tener sentido como ese, ¿no? De todas maneras, y aparte de esto, las exposiciones cambian, depende de lo que son, ¿no? A mí cuando empecé a hacer exposiciones era una cosa que a veces me parecía un poco egoísta, pero era como los artistas que realmente me interesaban quería verlos bien. Entonces montaba la exposición para verlo. Era un poco eso, ¿no? Porque te das cuenta que no es tan fácil ver la obra de la gente. A lo mejor hay artistas que están muy de moda en un momento, pero luego ya no lo están, o luego la obra está muy dispersa. Pero vamos, que me gustaba mucho, que es una cosa que luego era menos, dijéramos, de moda, hacer exposiciones individuales que explicaran la trayectoria de un artista o un momento de un artista o algo así. Pero vamos, entonces eso lo articulas un poco también con el espacio y lo que quieres mostrar, ¿no? Las exposiciones colectivas son más distintas, ¿no? Entonces esas tienen... una de las exposiciones que estoy haciendo ahora es una exposición esta de la luz negra en Barcelona, es un tema que era muy ajeno a mí, pero me empezó a interesar. Hice una película también este año que se ha estrenado la semana pasada en Valladolid sobre los hippies que quedaban en Ibiza, ¿no? Estuve viviendo 3 años allí al irme de Dublín y antes de ir a Mallorca, donde estoy. Y es una gente muy mayor. Yo tenía varios vecinos al lado, tenía un señor francés que me venía a vender huevos, que iba a Marte mensualmente por una misión importantísima para el planeta que no me podía revelar. Luego había un argentino que vive en un iglú de plástico desde el año 68 con un maniquí plateado que es su mujer. Y este se dedicaba a hacer unas cerámicas de este tamaño y las escondía por los árboles de la isla, ¿no? Y también tenía problemas con los vecinos, había hecho como unos tótems de chatarra para alejarlos. Luego al lado de mi casa había un pintor americano que tiene como 80 y tantos años, había llegado en los 50 y como sabía que me dedicaba a hacer exposiciones, insistió. Entonces fui un día a ver el estudio, que es la visita a un estudio más rara que he visto en mi vida. Me enseñó un cuadro y luego todos los otros estaban embalados porque había polvo. Entonces me iba sacando los cuadros embalados y me decía, este es rojo, este es verde. Y yo digo, no me puedo creer lo que estoy viendo, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer la película, ¿no? Y luego, interesándome por el tema de la psicodelia y de las drogas y todo esto, vi que era una cosa realmente... yo pienso que la gente, nosotros pensamos las drogas como algo que hace la gente para divertirse o como un problema muy grave. Pero en los 60 hubo un momento que era una cosa religiosa realmente. La gente tomaba ácidos para tener una experiencia trascendente como tenían los chamanes y tal. Entonces me puse a investigar sobre esto, me he tenido que leer un montón de libros durante 3 años y ha sido muy difícil de hacer la exposición, pero la he articulado de una manera como un viaje
sobre el interior, entonces empieza con unas películas experimentales abstractas de los años 50 de unos artistas de California que son como contraculturales. Hay mucha cosa de la contracultura, pero empieza como en un viaje de una película de Robert Frank, el fotógrafo americano que se había perdido y se presentará aquí, nadie la ha visto todavía, y se ve a Harry Smith, que es uno de estos cineastas que era brujo y ocultista y muchas más cosas, que hace la maleta como preparándote a un viaje, y acabo con una película de Bruce Conner reciente que tuvo una retrospectiva en el Reino Sofía, que a lo mejor la visteis, que es otro artista de este grupo muy relacionado con la contracultura y la psicodelia, que es una película como de luces, de colores, con una música de Terry Riley, y hay mucho en la exposición, todo tiene relación con la luz y las visiones interiores, ¿no? Entonces hay mucho cine y mucha documentación también, pero está como articulada de una forma que no veas todo películas al principio o al final, ¿no? O sea, yo pienso que las exposiciones tienen que ser muy atractivas visualmente, porque es una cosa que a veces no se hace ahora, y a mí me gusta como esta exposición de aquí, que creo que el montaje es estupendo, que cuando entras en un sitio enseguida te llame la atención y te guste desde la puerta, ¿no? O al moverte, que todo es como interesante. Entonces me parece que lo visual es fundamental en eso, y luego obviamente tiene que estar ordenado de una manera que se entienda, ¿no? Y en esta exposición, como estoy tratando material, hay muchas cosas más raras, underground, de lo que sea, pues hay bastante texto en las paredes explicando un poco y tal. Y es una exposición que no solo hay arte, pero hay también cine y cómic y jazz y rock. Entonces explico un poco en cada sitio por qué está esa persona en la exposición. Porque hay artistas que a lo mejor su práctica no es toda sobre el ocultismo, pero ha hecho una serie de obras sobre eso, ¿no? Aunque en general todo el mundo que hay en la exposición tiene referencias explícitas a este tema de lo hermético y lo oculto, ¿no? Muy interesante, sí. Vamos a volver, si me permites, un poco a Amanda Coogan. Como se nos va el tiempo, quería por contextualizarlo un poco dentro del arte contemporáneo en Irlanda, ¿no? Y ver otras referencias en su obra, aparte de las referencias literarias de las que ya hemos hablado un poco. Esta pieza de Yellow primero se hizo en el 2008, como decíamos, cerca de uno de los conventos de la Magdalena en Dublín. Pero luego se hizo otra vez en el 2010 con 5 colaboradoras y se hizo una película que se muestra en loop en la exposición, y digamos que el armazón material que tenemos aquí en la exposición es su traje, pero también el de las 5 colaboradoras en forma de instalación, ¿no? En forma de instalación muy escultórica y muy estética. Yo la primera vez que la vi como instalación fue precisamente en Dublín, en el RHA, donde tenía detrás, ella estaba delante haciendo su performance y detrás estaban, igual que aquí en el Niemeyer, lo mismo que sucedió aquí en el Niemeyer, ¿no? Inmediatamente me recordó a esta obra de Cathy Prendergast, Waiting, no sé si la has visto en la Hugh Lane Gallery. Es una obra de 1980 donde hay 3 figuras femeninas sedentes en una posición muy pasiva, muy estática. Bueno, obviamente son estáticas porque son estatuas, son figuras, pero la forma de la posición de las manos, de las piernas, indica que están en una posición de espera, ¿no? Como el título. No la recuerdo esta obra. Y es de la colección de la Hugh Lane. Está en la Hugh Lane, sí. Sí, está en el Hugh Lane. No se aprecia muy bien, pero detrás hay unos patrones. O sea, hay una influencia de lo textil aquí, ¿no? Hay como un énfasis en todo el tema textil, que también es muy importante en la obra de Amanda Coogan. Y luego, claro, el título, Waiting, esperar, ¿no? Estar esperando. Y estas figuras femeninas a mí me recuerdan necesariamente a la Penélope de Homero, esperando durante 20 años a que llegue Ulises. Porque claro, es una figura, Penélope, que ha influido mucho a las escritoras contemporáneas y también a las artistas, ¿no? A pesar de que hay una lectura feminista clara, ¿no? De la Penélope que espera y que rechaza a todos los pretendientes y se mantiene fiel a lo que ella quiere, mantenerse fiel.
En general, las artistas y las escritoras tienden a criticar o problematizar al menos, ¿no?, toda esta espera y las consecuencias físicas, psicológicas, sexuales, emocionales, de estar esperando durante 20 años a que Ulises llegue o no llegue, ¿no? Y mientras que él está realizando su odisea y su viaje y sus contactos emocionales, físicos, sexuales, etcétera, con diosas y con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, digamos que Penélope es un personaje, la influencia de lo clásico, ¿no?, de lo griego, en toda la literatura irlandesa, bueno, en toda la literatura mundial, pero en Irlanda es muy fuerte. Y hablábamos antes del teatro, Marina Carr tiene muchísimas reescrituras de heroínas griegas, de Medea, Ifigenia, Antígonas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a mí esta obra de Amanda Coogan necesariamente me recuerda al Waiting de Cathy Prendergast. Nuevamente, no es que las figuras sedentes de Amanda Coogan estén esperando, ¿no? Ese significado está mucho más claro aquí, pero veo una conexión intertextual, una influencia artística consciente o inconsciente. También podemos preguntarle al artista si en algún momento ella misma, ¿no?, ve esta conexión. Pero también me recuerda a las Sheila na Gigs, que también son unas figuras muy del patrimonio irlandés, esas figuras exhibicionistas de la época medieval que aparecen en iglesias, en castillos, y que se caracterizan por estar exhibiendo la vagina, ¿no? Se supone que eran ilustraciones de los peligros de la carne, ¿no?, para la iglesia irlandesa, o si aparecen en los castillos, tenían esta función apotropaica, ¿no?, de que espantaban a los enemigos por la fealdad y por lo blondes, ¿no?, por lo obvias que eran. Entonces, bueno, muchas artistas contemporáneas se inspiran en las Sheila na Gigs, en concreto Carmel Benson tiene muchísimas Sheilas, y en los años 80 hizo esta serie de Sheilas gigantescas, reescribiendo, digamos, recuperando Sheilas originales, como por ejemplo esta, ¿no? Y lo que a mí me llama la atención de esta tradición de las Sheilas es que, sobre todo muy clara en estas obras de Benson, es que hay una conexión entre los labios vaginales y los labios como órganos articulatorios, ¿no?, como la articulación del lenguaje, porque toda la tradición, digamos, psicoanalítica, ¿no?, tradicional, se basa en el cuerpo femenino como una carencia, porque lo que no se ve parece que no existe, mientras que estas Sheilas nos muestran aquello que no se ve y le dan un significado. Entonces, tanto en la obra de Carmel Benson como la obra, esta primera Sheila, ¿no?, la Sheila de Cavan, como la Sheila del condado de Offaly, hay un paralelismo claro entre unos labios y otros, dotando al cuerpo de capacidad articulatoria, y a mí esto me recuerda, perdón, vuelvo atrás, a algunas partes de Yellow donde la artista está echando espuma por la boca, esa espuma es paralela a la espuma que aparece en su regazo, está llamando la atención sobre dos partes del cuerpo que tradicionalmente estaban aisladas, el cuerpo femenino tapado, sobre todo en la cultura irlandesa, ¿no?, donde siempre ha habido mucha represión con el cuerpo, contra la sexualidad, el cuerpo femenino, y en muchos momentos de Yellow hay ese paralelismo, ¿no?, se establece eso. Yo también la relaciono con Eilish O'Connell. Justo cuando estaba representando Yellow Amanda Coogan en el RHA, en la parte de abajo de la galería, Eilish O'Connell les pone Bounce. Aquí una foto que no es muy buena, pero es una especie de columna, y en la parte de abajo, en la parte inferior, vemos que se abre esta especie de boca, ¿no? Puede ser una boca, puede ser una vagina, nuevamente es una forma elíptica. Y la propia Eilish O'Connell ha hablado de que usa muchas formas elípticas en su obra. Muchas veces sus esculturas son huecas, y lo que hay dentro de la escultura, ese espacio de dentro, es tan importante como lo que se ve. Es decir, que nuevamente desafía esa metafísica de la presencia, ¿no?, de la tradición filosófica occidental, como lo que no vemos sí tiene significado, ¿no? Y ella misma ha dicho, me es imposible utilizar formas elípticas y no pensar en referencias corporales y en Sheila na Gigs. Hasta hace poco se las mantenía fuera del público, lo que demuestra el nivel de represión que la Iglesia Católica ha impuesto sobre el pueblo irlandés, ¿no? Claro, al estar Amanda Coogan representando Yellow con este paralelismo entre la espuma que sale por la boca, la espuma en la zona genital, y Eilish O'Connell exponiendo abajo esta figura, ¿no?, esta escultura, esta pieza con esta forma elíptica,
bueno, creo que todo se inserta dentro de ciertas narrativas que son recurrentes, sobre todo en la obra de artistas contemporáneas, ¿no? No sé si soy yo que busco enseguida referencias y conexiones, o si quizás esto también podemos preguntarle a Amanda si son referencias que están ahí para ellas, ¿no? Que tienen como digamos, como unas preocupaciones comunes, porque yo cuando empecé a trabajar sobre arte contemporáneo irlandés, el interés me venía a través de la poesía. Yo veía que mis poetas estaban haciendo a nivel textual lo mismo que hacían las artistas contemporáneas a nivel visual, ¿no? Yo veía que había como unas preocupaciones comunes, ¿no? No sé si Yo creo que es verdad cuando entras, por ejemplo, en esta obra, piensas en la estatuaria clásica, sobre todo porque las piezas que les faltan brazos y piernas, ¿no? Pero estamos acostumbrados a verlas así, entonces tienen esta presencia como de algo antiguo, ¿no? Y luego también en nuestra tradición del arte cristiano pues hay un montón de representaciones de la Virgen y de los santos, bueno, de todo, ¿no? Pero decía la Virgen por las mujeres, ¿no? Que tiene referencias a eso, o aunque no estén, pues tú lo pones ahí, ¿no? Entonces, y luego esto, y luego la tradición del teatro. Yo creo que sí que es un lenguaje muy efectivo la manera en que recoge todas estas tradiciones de una manera casi directa, ¿no? Sin tener que pensar mucho. Digo las cosas más así. Y todo lo que tú has dicho me parece muy, muy bien visto, ¿no? Y que es como relevante también. Pero yo digo, sin ir tan especializado, ya me parece que entra dentro del arte religioso, el arte clásico, solamente ver la figura en una especie de... Esto también incluso cuando está en la montaña o en el trono tiene una cosa como de diosa o algo así, ¿no? Esta figura, ya vamos terminando, que soy consciente que estamos pasándonos un poco del tiempo, ¿no? De la serie Madonna, que es, bueno, pues trabajo de principios de los años 2000, ¿no? Yo creo que Amanda realizó alguna de estas piezas cuando tú eras director de Lima, en Dublín. A mí me resulta muy interesante esta pieza por toda esa tradición católica del país, ¿no? Y toda esa represión del cuerpo femenino. Aquí la vemos imitando la imaginería de la Virgen María tradicional, ¿no? Donde ella está con este color azul celeste, con esa imagen angelical, ese pelo recogido hacia atrás, esa especie de imagen sumisa, y luego mostrando el pecho, que en toda la imaginería religiosa tiene mucho que ver con la función nutricia, ¿no? De la Virgen María, el pecho como elemento que da de comer al bebé, no como elemento sexualizado. Pero luego, a la vez, esto conecta con las imágenes en cultura popular del cuerpo femenino sexualizado, ¿no? Para un voyeur o para reificado, convertido en objeto. Entonces, bueno, en realidad lo que está haciendo a mí me parece muy interesante porque está conectando dos entornos simbólicos supuestamente diferentes, como son el religioso y ya el de la cultura erótica o incluso más pornográfica popular, y exponiendo cómo el cuerpo femenino se exhibe o se convierte en un objeto en ambos discursos, ¿no? Claro, no sé qué repercusión exacta tuvo esto en Irlanda cuando se generó, cuando yo llegué al realizó estas museo obras. en febrero del 2003, O sea que es un poco después, ¿no? De todas maneras, yo creo que tiene, lo que además tiene una cosa como transgresora, ¿no? Yo cuando hablaba antes, pensando en la Madonna y esto, he pensado en un cuadro muy famoso de Max Ernst, que está la Virgen, que tiene a Jesús, que es un niño, y le está pegando en las nalgas, y por unas ventanas se ven a Breton y Eluard, no sé quiénes son, y unos cuantos surrealistas. Entonces lo veo más por allí, ¿no? Que juegas con imágenes que estamos acostumbrados a ver con un significado muy claro, pero este significado se ha desplazado, ¿no? Y hay un poco así, y aquí vería un poco lo que tú dices, ¿no? Pero que también hay una cosa de erotismo también, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el impacto? Quizás Amanda, could you tell us what impact did this series, the Madonna series, have when
were doing it. ¿Qué impacto tuvo esto en Irlanda cuando lo hiciste? Yes, yeah, when you... I made it live in IMA before Enrique's time, about 2 years before you started, was it? Yeah. And actually, I put her very high, so she became like a statue. There's always a visceral immediacy when the public come across a naked breast that's peeping out of normal, everyday clothes. And when I made it first, I was dressed like Gilbert and George, so I was very much the singing sculptures. I was referring to that and to Manzoni and all those things, but really clearly making it a female body. But then, of course, all the Christian and Catholic iconography. But I made it in New York on the floor, so I was standing on the ground, and people wouldn't walk past me. They were running out the door. They wouldn't come into the room. It's really interesting. When I was on a plinth and at high, it was okay. But when I was on the floor, it was totally... Dice que cuando estaba en un pilar, que la hizo, bueno, estaba en un pilar, una especie de columna, ¿no? Mostrando el pecho durante horas parada, pues que la gente que bueno que no tenía mala reacción, pero cuando lo hizo a la altura del resto de la gente, pues que se iban, ¿no? Que como que sentían rechazo. Y la crítica, the critics in Ireland doing this, the Madonna series, which might be, was it perceived as irreverent, or lo percibieron como algo irreverente? I mean, the critics, it's always difficult to split people outside of the art world and people in the art world. So I think it was a significant piece. I was just home from doing my master's in Germany here, so I was just just coming out into the world as an artist with this piece and a few significant pieces around that time. And so I think it was paid attention to. They were very nice about it, but I think a number of times I've shown it in the middle of an artist's talk to people who mightn't be as familiar with contemporary art, and they get very shocked. They think that they get maybe very offended. They get offended. Ajá. Y dice que cuando lo hizo, que acababa de terminar su máster, como que hizo el máster con Marina Abramovic, y que acababa de empezar a trabajar como artista, ¿no? Y que, bueno, que las reacciones variaban, ¿no? Pero que en algunas conversaciones sí que lo percibían como algo shocking, ¿no? Como algo que generaba un poco de shock. Antes ya de terminar, simplemente me gustaría llamar la atención sobre una obra que también se hizo en el IMA. Yo creo que ahí ya estabas tú de director de Lima, el de los snails, ¿cómo se dice en español? Los snails, caracoles. Los caracoles, a la manera de Alice Maher, que es otra artista irlandesa contemporánea. Bueno, y aquí hay una clarísima intertextualidad, es decir, antes la generábamos nosotros o yo la veía o hablábamos de estas influencias literarias o artísticas. Aquí claramente el artista está, digamos, haciendo un tributo a la obra de Alice Maher, que os voy a mostrar aquí. Bueno, entre ellas pues está Helmets, donde son una serie de retratos de Alice Maher, donde curiosamente no le vemos la cara y la está escondiendo dentro de, bueno, pues de estos caracoles, ¿no? Aquí pues vemos a Amanda haciendo, bueno, tenemos una foto, tenemos la performance de Lima, bueno, donde hay los caracoles que se desplazan muy lentamente. Claro, hay un discurso aquí sobre el paso del tiempo, que es algo fundamental en su obra, el efecto que el paso del tiempo tiene sobre el cuerpo que está realizando esta acción o esta intervención, ¿no? Repetir y repetir cíclicamente algo, pero ver cómo el viaje corporal va cambiando y por lo tanto el viaje existencial, y aquí ver cómo los caracoles se van desplazando, va cambiando la obra a pesar de que parece que nada sucede, de que no hay acción, pero sí la hay, ¿no? Hay esta referencia intertextual y también esta referencia a otras artistas, por ejemplo Soledad Córdoba, que es una artista asturiana, es una artista de aquí de Avilés, que ha expuesto aquí en el Niemeyer también su obra, y aunque no se ve muy bien por la luz, pero bueno, aquí la artista en este retrato, en este autorretrato, tiene hormigas que le van por la cara, aquí arañas,
es distinto porque las hormigas y las arañas se desplazan a más velocidad que los caracoles. Luego, el mensaje o el viaje que tenemos aquí es diferente, pero sí que hay una relación también, se pueden establecer unas conexiones desde contacto con el mundo natural hasta agresión sobre el cuerpo, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que me parecía interesante traer esta imagen porque, bueno, formó parte también de tu digamos, reinado, pero ¿no? En el la Lima, performance es después, ¿no? Ajá. Que me fui en el diciembre del 2012. Sí, pero esta es es del O sea, 2016, sí. por eso Es digo la imagen. que entiendo que las fotos las hizo antes y la performance es posterior, ¿no? The performance was after the photographs. The photograph is part of a video, and it was a commission from IMA around altered images. So they asked me to, it was appropriation of Alice Maher had made some drawings with snails. Yeah. And then I got in touch with her and asked her, could I refer to Helmut and that self-portrait series that she did. I think I delivered the commission in 2009, and then it toured in Mayo, and it toured around Ireland, and finally it came to IMA the following year. So for the IMA opening, I made it live. Yeah. Sí, bueno, dice que la imagen es de un vídeo, ¿no? que se hizo. Pero bueno, me parece que el tema del paso del tiempo en esta foto, que además parece que no sucede nada, obviamente, y sin embargo sí que están sucediendo muchas cosas, me parecía muy interesante, ¿no? No sé si deberemos abrir ya si hay alguna pregunta o... Sí. Podría estar hablando aquí de esto muchas horas, pero no sé si alguien querría hacer alguna pregunta o algún comentario, o preguntarle algo a Enrique o a la propia Amanda. Yo quería aprovechar para preguntarle a Enrique qué ha sido del proyecto de los hippies. Pues esto es una película que está acabada ahora, se presentó en la Seminci de Valladolid el día 25. ¿Y salió adelante la coproducción con Brasil? No. ¿No salió? No, ¿cómo sabes esto del Brasil? Es que he caído después. Sí. Porque la hice yo, el contacto con el posible coproductor. ¿Ah, sí? Claro, yo decía, ¿de qué me suena Enrique Juncosa? ¿De qué me suena Enrique Juncosa? ¿Conoces a Teresa Enrique? Claro. Ah, vale, pues mira. Yo era el contacto brasileño. No, pues la película se hizo y se estrenará en cines en diciembre, creo, en Madrid y Barcelona. No creo que tenga mucho recorrido. Pues ya Bueno, estaremos pendientes a ver si la podemos traer a Viles también. Y la presentamos en el Museo de Ibiza porque la historia un poco es que un grupo de los hippies, había otros que estaban completamente en contra de eso, querían hacer un museo de los hippies en la isla. Entonces eso es lo que utilizamos como estructura del guión. Y hay un momento que es muy gracioso de la película, que van todos los hippies al Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza y la directora les explica cuestiones de temperatura y seguridad y están todos como de que les hablan. Y entonces vamos a presentar la película allí, también en el Museo de Palma, ¿no? En el Baluart. Y luego se va a presentar en Barcelona, pero yo no voy a estar porque estaré de viaje, ¿no? Pero sí que salió la película, ¿no? Pero hubo un momento que tenía una parte brasileña, ¿no? Que al final no salió. Qué casualidad. Sí. Bueno, yo creo que igual es que ya la gente tiene ganas de irse a cenar a casa. Y nosotros también. Un momento previo a la cena. Bueno, yo quería darte las gracias otra vez A ti y a vosotros, ¿no? por haber venido hasta aquí en medio de todas estas promociones del documental y de mucho trabajo que tienes esta temporada. Y darle las gracias. I would like to thank Amanda también por su presencia, que acaba de aterrizar para todos los actos de clausura y aquí está escuchando español y escuchando gente hablando sobre su obra, listening to people speaking in Spanish about your own work, commenting, dissecting your work, diseccionando la obra. Y bueno, gracias otra vez al Niemeyer por acoger este proyecto y
por creer en él, y también al vicerrectorado y la presencia de ambos aquí, tanto de Carlos como de Paco y bueno, de todos los presentes. Me gustaría emplazaros antes de marchar para el jueves a las 8, donde presentaremos el documental de Amanda Coogan, Long Now, con la presencia del director y de la propia artista. Tendremos una pequeña mesa redonda al terminar la proyección de la película. El viernes por la tarde, a partir de las 4, Amanda se subirá en esa fantástica montaña azul para hacer una performance que nos regala, que nos hace fuera de programa. Y el domingo será la clausura de la exposición. La cerraremos con Speed, Speed, Scrub, Scrub, que es otra de las performances duracionales de Amanda Coogan, que está también representada abajo. Y terminaremos con una pequeña recepción, un pequeño vino español sobre las 7:30 de la tarde aproximadamente. Estáis todos y todas invitados a celebrar con nosotros el final de la exposición de Amanda Coogan. Así que bueno, pues muchas gracias.